cuando la esperanza parecía imposible. Hubo un tiempo en la historia en el que la esperanza parecía haberse apagado. Un tiempo en el que el miedo gobernaba las calles, los imperios se derrumbaban y la gente caminaba con la mirada hacia el suelo, preguntándose cuánto más podrían resistir. Era una época de opresión, de decisiones apresuradas, de reyes inseguros que buscaban respuestas en alianzas frágiles y promesas vacías. Un tiempo donde las noches parecían más largas que los días y la incertidumbre se sentía en el aire. En medio de ese caos, había un hombre que veía lo que nadie más podía ver. Mientras muchos se rendían ante la oscuridad, él escuchaba algo diferente. Una voz que no provenía del ruido del mundo, sino de un lugar más profundo, más luminoso. Su nombre era Isaías, y su historia no comienza con grandeza, sino con un llamado. Un llamado que lo sacudió por dentro, que lo llevó a ver más allá de su propia realidad, más allá del sufrimiento de su pueblo, más allá del tiempo mismo. Isaías fue testigo de un futuro que aún no existía. De una luz tan suave que apenas podía describirse, pero tan poderosa que atravesaba siglos. Esa luz tenía forma de un niño. Un niño que todavía no había nacido, pero cuya existencia ya cambiaba la historia. Un niño que sería consuelo para los que lloran, refugio para los cansados y esperanza para los que ya habían dejado de esperar. Y lo más asombroso es que Isaías habló de este niño en un momento donde nadie imaginaba que algo tan hermoso pudiera venir al mundo. Sus palabras no surgieron en tiempos de paz, sino en tiempos de guerra. No nacieron de la estabilidad, sino del caos. Porque es en los momentos más oscuros donde la luz más pequeña puede brillar con más fuerza. Hoy vamos a recorrer esa visión. Vamos a entrar en la mente y el corazón de un profeta que se atrevió a creer que la salvación podría venir en forma de un niño pequeño. Vamos a descubrir que vio, que sintió y por qué sus palabras siguen resonando miles de años después, como si estuvieran escritas para nosotros. Y antes de continuar, te invito a que te quedes hasta el final de esta historia. Porque lo que Isaías vio no es solo un mensaje antiguo, es un recordatorio vivo de que la esperanza puede nacer incluso en los días más difíciles. Si te apasionan estas historias y quieres acompañarme en esta serie especial sobre los profetas que anunciaron el nacimiento del Mesías, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Este mes de diciembre será un viaje que no vas a querer perderte. Ahora sí, comencemos. Capítulo 1 Isaías, el hombre que aprendió a ver más allá. La historia de Isaías no comienza con fama ni con autoridad. Comienza con inquietud. Con la sensación de que algo profundamente mal estaba ocurriendo en su nación. Jerusalén, la ciudad que alguna vez fue símbolo de esperanza, se había convertido en un reflejo de tensiones políticas, injusticias acumuladas y un pueblo dividido entre el miedo y la indiferencia. Los reyes buscaban alianzas desesperadas para sobrevivir. Las familias vivían angustiadas, preguntándose si el futuro les daría un respiro o si los días por venir serían aún peores. La inestabilidad era constante, como un eco que resonaba en cada conversación, en cada decisión, en cada rincón de la ciudad. Isaías vivía en medio de todo eso. Caminaba por las mismas calles, escuchaba los mismos rumores, respiraba la misma incertidumbre. Pero dentro de él había algo distinto, una inquietud que le decía que lo visible no era toda la historia. Que debajo del ruido de su época existía un propósito que aún no había sido revelado. Esa intuición lo acompañó hasta el día en que su vida cambió para siempre. Según su propio relato, Isaías tuvo una visión en el templo. Una visión tan grande y tan abrumadora que su mundo interior se quebró y se reconstruyó en un solo instante. En esa visión, él vio un trono elevado, vio majestuosidad, vio santidad. Vio algo que no podía describirse con palabras humanas. Y fue allí, en ese momento, cuando escuchó una voz que le preguntaba: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías, temblando, respondió con una frase que marcaría el resto de su vida: Aquí estoy. Envíame a mí. A partir de ese día, Isaías se convirtió en algo más que un hombre común. Se convirtió en un mensajero.
No un mensajero elegido por reyes, sino por un llamado que trascendía el tiempo. Su primera tarea fue difícil, hablarle a un pueblo que había dejado de escuchar. Anunciar advertencias a personas que se creían seguras. Y aún así, Isaías aceptó su misión, sabiendo que las palabras que debía pronunciar no eran suyas, sino parte de una historia que estaba siendo escrita mucho antes de que él naciera. Fue dentro de ese contexto, dentro de esa tensión entre lo visible y lo invisible, donde Isaías comenzó a ver más allá. No se limitó a mirar la crisis de su tiempo, sino que percibió un futuro que el resto no podía imaginar. Mientras el pueblo veía invasiones, amenazas y desesperación, Isaías veía un destello de esperanza al final del camino. Y en su mensaje más inesperado, habló sobre un niño. Un niño que nacería en circunstancias extraordinarias. Isaías anunció que una joven daría a luz a un hijo, y ese hijo sería un recordatorio de que la esperanza habita entre nosotros. No era un anuncio político, no era una estrategia militar. Era una promesa. Isaías proclamó que aquel niño sería luz para los que caminaban en oscuridad, y que un día, sobre sus hombros descansaría un reino de justicia y paz. Un reino donde la compasión y la sabiduría serían más fuertes que cualquier arma, más sólidas que cualquier imperio. Mientras todos veían decadencia, Isaías veía renacer. Mientras otros hablaban de derrota, él hablaba de consuelo. Mientras muchos habían renunciado a la esperanza, Isaías aseguraba que la esperanza estaba en camino, y que vendría en forma de un niño. Ese fue el inicio de su misión. Un llamado a ver más allá de la realidad inmediata. A recordar que incluso en los tiempos más inciertos, la historia más importante aún no ha sido revelada. Capítulo 2. La señal que nadie entendió, un niño en tiempos de guerra. La vida de Isaías avanzaba entre mensajes de advertencia y llamados a la transformación, pero hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Un día donde su voz dejó de hablar solo del presente para pronunciar una revelación que atravesaría siglos. El reino vivía un momento crítico. Las amenazas externas se multiplicaban, los enemigos rodeaban sus fronteras y la tensión era tan grande que incluso los más valientes comenzaban a perder la fe. Isaías observaba cómo los gobernantes buscaban alianzas desesperadas para sobrevivir, como si el poder extranjero pudiera ofrecer la seguridad que ellos mismos habían perdido. Fue en ese contexto, en un ambiente donde el temor dominaba más que la razón, cuando Isaías pronunció una de sus palabras más desconcertantes. Con una serenidad que contrastaba con la ansiedad del momento, declaró algo que nadie esperaba oír. La señal no vendrá de los ejércitos, ni del poder humano, ni de los reinos aliados. La señal será un niño. La gente se miró entre sí, confundida. ¿Un niño? ¿En medio de amenazas militares? ¿En tiempos donde las decisiones urgentes definían la vida o la muerte? Pero Isaías continuó, diciendo que una joven daría a luz a un hijo, y que ese hijo sería un recordatorio vivo de que la esperanza no desaparece, incluso cuando el mundo parece derrumbarse. No era una señal espectacular. No era un fenómeno cósmico. No era fuego cayendo del cielo. Era un niño. Un comienzo delicado. Una historia humilde. Una vida frágil iniciando en medio del caos. Isaías describió a ese niño como una luz que alumbraría a quienes caminaban en oscuridad. Mientras todos temían la sombra de los imperios, él hablaba de una luz proveniente de un nacimiento. Era un mensaje que parecía ilógico, incluso absurdo. Porque ¿quién podría imaginar que la salvación de un pueblo comenzaría con el llanto suave de un recién nacido? La voz del profeta se convirtió entonces en un desafío. ¿Estaban dispuestos a creer que la esperanza podía manifestarse de una manera tan inesperada? ¿Podían aceptar que el cambio profundo comenzara con algo tan sencillo como la llegada de un niño? Para Isaías, la respuesta era clara. Él veía más allá del momento presente. Sabía que las señales verdaderas no siempre se muestran con grandeza, sino con propósito. Y ese niño, del que él apenas podía comprender la magnitud,
sería un símbolo eterno de que la luz siempre encuentra su camino, incluso en los lugares donde nadie cree que pueda entrar. Con el tiempo, sus palabras se volvieron un susurro persistente en la memoria de su pueblo. Un mensaje repetido, reinterpretado, debatido, pero nunca olvidado. Porque dentro de esa profecía había un misterio que trascendía generaciones. Un misterio que hablaba de un nacimiento que traería consuelo, justicia y paz. Isaías había anunciado algo que iba mucho más allá de su época. Había declarado que la esperanza no nacería del poder, sino de la inocencia. No vendría con espadas, sino con amor. No irrumpiría en un palacio, sino en un lugar humilde. Ese niño aún no existía, pero su sombra de luz ya comenzaba a proyectarse sobre la historia. Capítulo 3. Un niño nos es nacido, la luz que cambiará la historia. El sol se ocultaba sobre Jerusalén, tiñendo de dorado los muros de la ciudad, mientras Isaías caminaba por las calles silenciosas. A su alrededor, el mundo seguía atrapado en el miedo y la desesperanza. Hombres de armas discutían estrategias, comerciantes cerraban sus puertas temerosos, y familias enteras se aferraban a la idea de un mañana que parecía cada vez más incierto. Pero Isaías no veía lo que todos veían. Él percibía algo más allá de los muros y las guerras, más allá de las decisiones humanas y de la fragilidad del tiempo. Él veía la luz que nadie más podía percibir, un niño. Un niño que aún no existía, pero cuya vida cambiaría para siempre el curso de la historia. Con voz firme y corazón tembloroso, Isaías proclamó: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, la autoridad reposará sobre sus hombros, y será llamado Consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de la paz. Las palabras flotaban en el aire, como si el viento mismo quisiera llevárselas a todos los rincones de la ciudad. Cada título que pronunciaba Isaías parecía iluminar la penumbra que lo rodeaba. Consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de la paz, no eran simples nombres, eran promesas que atravesaban siglos y que hablaban de justicia, amor y esperanza. En su mente, Isaías visualizaba al niño. Lo imaginaba envuelto en la sencillez de la vida humana, sin palacios ni coronas, pero con una fuerza invisible capaz de cambiar corazones. Lo veía caminar entre los humildes, consolar a los afligidos, acercarse a los que nadie esperaba que fueran escuchados. Este niño no impondría su poder por la fuerza, su reino se levantaría con compasión y rectitud, y su luz se extendería sobre aquellos atrapados en la oscuridad. La ciudad continuaba con su rutina, ajena al mensaje que Isaías llevaba consigo. Sin embargo, él entendía que las palabras más importantes no necesitan aplausos inmediatos. Las semillas de la esperanza rara vez brotan de forma instantánea, muchas veces necesitan tiempo, paciencia y fe. Isaías también percibía la fragilidad del niño. Sabía que nacería en un momento de incertidumbre, en un mundo hostil, donde el llanto de un recién nacido parecía insignificante frente a los conflictos y peligros que lo rodeaban. Pero él sabía que la fuerza de este niño no residiría en su tamaño ni en su riqueza, sino en la verdad y la luz que portaría consigo. El profeta imaginaba al mundo décadas más tarde, cómo aquel niño crecería y cómo sus enseñanzas resonarían mucho más allá de Jerusalén. Vio rostros cambiando, corazones despertando, almas encontrando consuelo donde antes solo había vacío. Sintió que la justicia, la paz y la esperanza podrían existir en un mundo quebrantado, no como promesas vacías, sino como realidades posibles gracias a la llegada de ese niño. Mientras Isaías hablaba, el aire parecía temblar con la fuerza de sus palabras. Podía sentir que el mundo escuchaba, aunque aún no entendiera. Su voz atravesaba los siglos, recordándonos que la verdadera luz muchas veces llega de la manera más inesperada. Que la esperanza no siempre se muestra con grandes gestos, sino con la sencillez de un nacimiento, con la fragilidad de un ser humano que trae consigo un propósito divino. La visión de Isaías era clara: él gobernará con rectitud y juicio, desde ahora y para siempre, será príncipe de paz. Cada palabra era un mapa, un faro, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz podía encontrar su camino.
Y así, mientras la noche caía sobre Jerusalén y la ciudad parecía rendirse ante la incertidumbre, Isaías comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. La historia no estaba definida por el miedo ni por las circunstancias, sino por la esperanza que alguien estaba dispuesto a creer. Ese niño aún no había nacido. No estaba en los brazos de su madre, ni en una cuna. Pero su sombra de luz ya comenzaba a proyectarse sobre el mundo. Y Isaías, con su voz y su visión, se convirtió en el primer testigo de lo imposible, la promesa de que la verdadera luz siempre encuentra un camino, incluso cuando todo parece perdido. Capítulo 4. La raíz que brota de la tierra seca, esperanza en medio de la oscuridad. A medida que los días avanzaban, Isaías no dejaba de contemplar la escena de su tiempo, un mundo lleno de incertidumbre, con imperios tambaleando y pueblos atrapados en la desesperanza. Las sombras parecían interminables, y cada amanecer traía consigo nuevos desafíos. Sin embargo, dentro de esa oscuridad, Isaías percibía algo sorprendente, una promesa que brotaría de lo más inesperado, como un renuevo surgido de un tronco aparentemente seco. Con sus palabras, Isaías dibujó una imagen que desafiaba la lógica de su pueblo. De la raíz de Isaí brotará un renuevo, de sus raíces nacerá un nuevo líder, lleno de justicia y sabiduría. No hablaba de un árbol imponente, ni de un poder militar que aplastara a los enemigos, hablaba de algo mucho más profundo, de vida que surge donde todo parecía muerto. De esperanza que emerge en el corazón de la desesperación. Isaías veía al niño que había anunciado, al mismo que nacería de una joven, y lo comparaba con ese renuevo. Era un símbolo de que, incluso cuando todo parece perdido, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Era la promesa de que la justicia y la paz no dependen del poder de los hombres, sino de la fuerza de la verdad y del amor que puede transformar la realidad desde su raíz. Imaginaba la escena con un detalle tan vívido que parecía que podía tocarla, un tronco seco, rodeado por la tierra agrietada y el desierto que se extendía sin fin, de repente dando brotes verdes que se elevaban hacia la luz. Cada hoja representaba un acto de compasión, cada ramita un mensaje de esperanza. Y en medio de ese renuevo, el niño que cambiaría la historia comenzaba a hacerse visible, aunque aún estuviera en la penumbra de los años por venir. El profeta entendía que su pueblo necesitaba esta visión más que nunca. Que quienes habían perdido la fe en los líderes humanos, en la política y en los reinos, podían encontrar consuelo en la promesa de que algo nuevo surgía, algo que no dependía del tiempo, de la guerra ni de las circunstancias externas. La luz que Isaías veía era silenciosa, humilde, pero poderosa. Una fuerza capaz de transformar el mundo desde adentro hacia afuera. Isaías no solo hablaba de un nacimiento, sino de una revolución silenciosa, la transformación que viene cuando la esperanza se planta en los lugares más áridos, cuando la fe se mantiene firme incluso en medio del miedo. Su mensaje era un recordatorio de que la verdadera fuerza no se mide por los ejércitos que se levantan, ni por las riquezas que se acumulan, sino por la capacidad de creer en lo imposible y sostener la promesa cuando todo parece perdido. Cada vez que Isaías contemplaba esa visión, comprendía algo esencial: el renuevo no sería solo un símbolo de un líder, sino de una transformación que afectaría a generaciones enteras. Sería la luz que guiaría a los que caminaban en sombras, la guía para los que habían olvidado la esperanza, y la fuerza para quienes necesitaban recordar que la vida siempre encuentra una manera de florecer, incluso en el lugar más seco y estéril. Y así, mientras la ciudad seguía atrapada en su rutina y los hombres temían el futuro, Isaías pronunció sus palabras con certeza y convicción: la vida surge donde parece imposible. La esperanza crece donde todo parece perdido, y un niño traería consigo un renuevo de justicia, paz y luz para un mundo que todavía no podía imaginarlo. Isaías entendió que él no viviría para ver el final de esta historia, pero su misión estaba clara: sembrar la visión, proclamar la promesa y preparar a la humanidad para el milagro que estaba por llegar. Porque a veces, la fuerza más grande no nace del poder, sino de la capacidad de creer que lo imposible puede ser real. Capítulo 5. La luz que aún no había nacido, la promesa que atravesó siglos.
Isaías caminaba por Jerusalén mientras la noche cubría los muros de la ciudad con un manto de silencio. Las estrellas brillaban sobre su cabeza, titilando como si quisieran acompañar cada palabra que el profeta pronunciaba. Él sabía que la esperanza no siempre se manifiesta de inmediato. Que muchas veces, la luz tarda en llegar y que los sueños más poderosos requieren paciencia, fe y visión. El niño que Isaías había anunciado aún no había nacido. No estaba en brazos de su madre, ni envuelto en pañales, ni siquiera vislumbrado por los ojos de quienes habitaban la tierra. Pero su existencia ya se sentía en el corazón del profeta, en la certeza que recorría cada fibra de su ser. Isaías comprendió que la verdadera luz no depende de lo inmediato, ni de los aplausos del mundo, ni de la comprensión de quienes lo rodean. La luz más profunda nace en la invisibilidad, en el silencio y en la fe. Con voz firme, Isaías proclamó, porque un niño nos es nacido, y un hijo nos es dado, sobre sus hombros descansará la autoridad, y será llamado Consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de la paz. Cada palabra vibraba como un eco eterno, atravesando los siglos y conectando pasado, presente y futuro en un mismo hilo de esperanza. Isaías imaginaba al niño creciendo, no como un rey con coronas y cetros, sino como un líder cuya fuerza emanaría de la bondad y la sabiduría. Lo veía consolando a los que lloraban, restaurando la justicia donde había injusticia, trayendo paz a los lugares donde la guerra y el miedo parecían reinar sin fin. Esa visión no era solo una profecía, era un mapa del futuro, un recordatorio de que la verdadera transformación comienza de manera humilde y silenciosa. Mientras el profeta caminaba, sentía la magnitud de su misión. Sus palabras no serían comprendidas por todos. Algunos las cuestionarían, otros las olvidarían, y muchos nunca verían cumplida la promesa en sus propios ojos. Pero Isaías sabía algo que lo sostenía. Su papel no era ver la luz encenderse, sino anunciarla, sembrar la visión y preparar el corazón del mundo para recibirla. En su mente, Isaías veía cómo aquella luz atravesaba siglos de historia. Cómo su mensaje viajaba a través de reyes, exilios, guerras y generaciones enteras. Cómo cada palabra que había pronunciado se convertiría en un puente entre la oscuridad y la esperanza, entre la desesperanza y el milagro que estaba por llegar. El niño aún no había nacido, pero su sombra de luz ya tocaba la tierra. Y con cada paso de Isaías, con cada profecía, con cada visión, la humanidad recibía un recordatorio silencioso, incluso en los tiempos más oscuros, la luz siempre encuentra su camino. La esperanza siempre tiene un lugar donde crecer, y la promesa de un futuro mejor puede florecer en el corazón de quienes se atreven a creer. Isaías cerró los ojos un momento y respiró profundamente. Sabía que no sería testigo del momento exacto en que el niño nacería. Pero entendía que su voz, sus visiones y sus palabras habían dejado una huella imborrable, capaz de guiar a todos los que escucharan siglos después. Porque la verdadera luz no se ve con los ojos, se siente con el corazón. Y así, mientras la noche se profundizaba sobre Jerusalén y la ciudad parecía adormecida por el miedo y la incertidumbre, Isaías permaneció firme en su convicción: la esperanza no muere. La luz siempre llega y la historia más importante aún no ha sido revelada. La visión de Isaías, esperanza que atraviesa el tiempo. Hoy hemos recorrido la vida y la misión de Isaías, el profeta que vio lo invisible y habló de lo imposible. Desde la Jerusalén de su tiempo, marcada por guerras, incertidumbre y miedo, Isaías nos mostró que la verdadera esperanza no depende de lo que vemos, sino de lo que podemos imaginar y creer. Nos enseñó que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, siempre existe un renuevo que brota, una luz que atraviesa las sombras y un niño cuya llegada cambia el curso de la historia. Sus palabras nos recuerdan que la transformación no llega con fuerza ni con poder, sino con fe, compasión y visión. Cada frase que Isaías pronunció sigue resonando hoy, invitándonos a mirar más allá de nuestros problemas, a encontrar esperanza donde otros solo ven desesperación y a creer en que lo imposible puede hacerse realidad. Esa es la herencia del profeta que vio la luz del Mesías siglos antes de que naciera,
la certeza de que la luz siempre encuentra su camino. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir descubriendo las voces de los profetas que anunciaron el nacimiento del Mesías, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Acompáñanos en esta serie especial de diciembre, donde cada historia es un recordatorio de que la esperanza nunca se pierde y que la luz siempre llega, incluso en los lugares más inesperados. Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy. Permite que la visión de Isaías inspire a otros y que la luz que él vio ilumine más corazones de los que imaginamos.